Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a analizar los factores económicos de nuestro país, vamos a echar un vistazo a cómo está la economía en este momento. Para eso están con nosotros dos buenos amigos, César Villalona, economista. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar acá, Luis. Y también está con nosotros Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y miembro del Grupo Gestor de los Profesionales por la Transformación de El Salvador, PROES. Bienvenido, Alfonso. Gracias, Luis, por la invitación, muy amable. Bueno, obviamente es imperante, es un tema obligatorio, sobre todo porque estamos en un momento en que vamos a entrar a una transición hacia una nueva administración del Ejecutivo. Y es bueno echar un vistazo a cómo se encuentran y cómo se han comportado, sobre todo, los factores económicos durante los últimos años. Alfonso, tal vez si nos pudieras hacer un refresh de cuál era el comportamiento de la economía, así como dicen los muchachos hoy, ¿verdad? Un refresh, vamos a refrescar la memoria de cómo era el comportamiento de la economía previo a estos dos gobiernos del cambio. Bien, mira, yo creo que definitivamente el nuevo gobierno enfrenta un periodo importante donde el eje central de ese nuevo periodo tiene que ser la continuidad de las transformaciones económicas y sociales del país. Ese es el punto medular. Si no desarrolla esa dinámica, pues bueno, ya serán otras cosas las que hablaremos. Pero la realidad del país desde el 2009 para acá nos muestra ciertamente un giro importante. O sea, los gobiernos del FMLN recibieron obviamente una situación de crisis económica muy profunda. Menos 3.1, entiendo. Menos 2.1%. 2.1 ya con el cambio de la base de datos y toda esa cosa. Entonces, 2.1% de decrecimiento de la economía. Hay datos que muestran, por ejemplo, un decrecimiento también de la actividad primaria, que es todo lo que tiene que ver con la agricultura, el sector agropecuario, de menos 2.1% en ese momento, de menos 5.8% en la actividad secundaria, que tiene que ver con industria, manufactura y otras áreas de ese tipo. Y en el sector servicios, donde están las actividades comerciales, electricidad, luz, transporte, etcétera, también cayeron en más de menos 0.1%, en menos 5.3%. O sea, toda la actividad económica cayó, ¿ya? La inversión interna también cayó en menos 28%, las exportaciones cayeron en menos 9.3%, exportaciones de bienes y servicios. Y también las importaciones de bienes y servicios cayeron en menos 22%. O sea, toda la actividad económica se deprimió en ese momento, obviamente generando graves problemas de funcionamiento de la economía, de capacidades adquisitivas a la gente, de desempleo, etcétera. O sea, generó un grave problema en el país que obviamente significaba enfrentar eso con nuevas políticas. O sea, era una situación crítica en la que estaba el país. De hecho, el déficit fiscal en ese momento era de menos 6%, más de 1.200 millones de dólares de déficit fiscal. Eso fue lo que se heredó, digamos, de todos esos 20 años de gobierno al nuevo gobierno. Entonces, ciertamente había un panorama totalmente desalentador. Totalmente. Diferente a lo que estamos viviendo hoy. Exactamente, exactamente. Ahora, precisamente, tuvo que hacerse un giro en el marco de políticas económicas y políticas públicas para precisamente ver cómo en este año, ya para el 2018, podemos mostrar y evidenciar datos que muestran una economía sólida, estable y en perspectivas de crecimiento en el mediano y largo plazo. Yo recuerdo que lo primero que hizo el expresidente Mauricio Funes fue desarrollar un plan anticrisis. Exactamente. ¿Qué resultados dio este plan? Precisamente el plan anticrisis que se impulsa en el 2010 ya empieza a aplicarse. Este plan lo que trata es de romper con los viejos enfoques de los organismos financieros internacionales
que básicamente lo que te proponen cuando hay un problema de crisis es ajustar más, y un ajuste que perjudica esencialmente a los que tienen menos a favor de los que tienen más. Entonces, el gobierno lo que hizo fue al contrario, dijo no, aquí vamos a hacer una política anticíclica, una política un plan de reconstrucción que va a ir orientado desde una perspectiva anticíclica a generar más empleos, generar más programas en beneficio de la gente, transformar ciertamente el ámbito social y el ámbito económico. Es un proceso gradual, tampoco era que inmediatamente se iba a modificar todo, pero de hecho lo hizo, ¿ya? Y se aplicó el plan anticrisis y se empezó a desarrollar un conjunto de políticas económicas y políticas sociales, como el sistema de protección social universal, como las distintas reformas que podemos hablar más adelante, reforma en salud, en educación, la dinámica de vivienda, etcétera, etcétera. Y también todo el diseño de un nuevo sistema financiero estatal que apoyara ciertamente, especialmente las iniciativas de la micro, pequeña y mediana empresa, y todo un conjunto de programas que iban orientados precisamente a potenciar a ese sector de la micro, pequeña y mediana empresa a través de lo que llamábamos paquetes escolares, bueno, todos los paquetes que hay de uniformes, etcétera, etcétera. En esa perspectiva. Entonces, los resultados que tenemos después de este periodo de 10 años son muy positivos. Un crecimiento, que tenemos una proyección de crecimiento para este año de 2.6%, que obviamente significa que realmente estamos en un proceso sostenible de crecimiento del país. El Fondo Monetario Internacional ya lo señalaba. En su informe del año pasado decía, El Salvador está creciendo por encima de su potencial, y su potencial era 2.2, entonces está creciendo mucho más. Y ese crecimiento es un crecimiento estable, dice, y es un crecimiento sostenible en una economía con una estructura financiera sólida, ¿ya? En una economía que hay una dinámica de inversión importante de los sectores económicos que están creciendo, etc. Entonces, en esa lógica podríamos ver algunos datos. Por ejemplo, la actividad agrícola ciertamente fue la más impactada en el último año por la sequía y las inundaciones, pero aún así, a lo largo de este periodo, podríamos decir que creció a un 1%. El sector secundario en 2.6, el sector servicios en 2.6, la inversión en 3.5, las exportaciones en 4.3 y las importaciones en 1.0. El tema de la agricultura, que para el país es determinante. Ajá. ¿Cuál era el dato anterior que habías dado de cómo se recibió en el 2009? En el 2009 el sector primario tenía una caída de menos 2.1%. Entonces, en estos y ahora, a pesar de la sequía, a pesar de la sequía, podríamos decir que el sector agropecuario se ha recuperado significativamente. De hecho, en los últimos 2 años ha habido un crecimiento de la producción de granos básicos de más de 26 millones de quintales de granos básicos, maíz, frijol, arroz, maicillo. O sea, estamos hablando de que El Salvador ha avanzado tremendamente en las posibilidades de la seguridad alimentaria de su población, cosa que antes del 2009 estaba en un total riesgo. O sea, era un marco de inseguridad alimentaria. Entonces, realmente se ha recuperado bastante bien. Hay un marco de inversión extranjera muy positivo, que ha venido creciendo y ha superado las tendencias aún de los periodos anteriores de los gobiernos anteriores, del gobierno de Arena. vamos a ver, César, ¿qué prácticas se abandonaron? ¿A qué me refiero? ¿Qué dinámica tenían los gobiernos del Partido Arena versus esto que nos habla Alfonso, de esos giros que se dieron, para que pudiéramos hacer un parangón, que pudiéramos comparar las prácticas económicas durante los gobiernos de Arena versus lo que desarrolló el FMLN durante estos 10 años? Yo creo que una de las prácticas más notable, más importante fue la privatización de empresas públicas durante los gobiernos de Arena, que no continuó en los gobiernos del FMLN. Se privatizaron entre empresas e instituciones públicas la mayoría de servicios,
más o menos 25, 26. Se privatizó Antel, la empresa telefónica, los bancos, se privatizaron los ingenios azucareros, se privatizó la administración de los fondos de pensiones, las empresas distribuidoras de energía eléctrica, la zona franca de San Bartolo se vendió, se arrendó el ITCA. Yo tengo un listado aquí, me llega, en el listado que yo saqué son 25 privatizaciones de Arena, incluyendo la emisión monetaria. Como dice el presidente del Banco Central, que el Banco Central perdió la capacidad de emitir. Entonces la función de emisión monetaria ya no la tiene el Banco Central, sino que la tiene la banca privada. Fueron muchas las privatizaciones, consulta del Seguro Social, el cierre del IRA, que afectó al agro. Eso no continuó. La otra es la liberalización de precios. En el gobierno de Arena se dejó al mercado, bueno, se dice al mercado, pero ya se sabe que son los monopolios los que deciden, la fijación de precios de muchísimos productos de la canasta básica. Se liberalizó la tasa de interés, el Banco Central fijaba la tasa de interés hasta el año 1993, cuando Cristiani decidió quitarle esa función. Se redujeron muchos aranceles, eso no comenzó con los TLC. Los TLC comenzaron con México en el 2001, con Chile en el 2002, con Estados Unidos en el 2016, los más importantes. Pero ya en el primer gobierno de Arena, en el de Cristiani, hubo una reducción drástica de aranceles. Había un techo de 230, creo que era el máximo, y lo bajó a 30, luego llegó Calderón Sol, lo bajó a 20 y luego bajó a 15, con algunas excepciones de algunos productos que tienen 40%, como en el caso de los lácteos, de la carne de cerdo. Incluso los granos básicos tienen un poco más, pero hubo una reducción drástica. Eso es parte de la apertura de mercado. Entonces el país se llenó de importaciones y afectó la actividad agrícola, sobre todo la producción nacional, pero sobre todo la producción campesina destinada al mercado interno. El maíz, el frijol, nos dejaron una dependencia de importaciones de maíz de como 50% del consumo, y del arroz de más del 70%, que no se ha podido recuperar todavía mucho. Y en el caso del frijol también, como casi un 30%, para mencionar solo 3 productos de la canasta básica y muy importante para el agro. Lo otro fue bueno, esto no continuó, la apertura del mercado, que aranceles se van a reducir. Se han firmado algunos acuerdos de alcance parcial con algunos países, pero no tratados de libre comercio. El de la Unión Europea ya estaba negociado cuando se inició el primer gobierno del Frente. Y por el lado de la apertura del mercado eso no siguió, porque aquí lo que se aprobó ahora fue la ley de medicamentos, por ejemplo, que es una intervención en los precios. Es cierto que no se recuperó la capacidad del Banco Central de fijar la tasa de interés, pero tampoco se siguieron haciendo liberalizaciones. El Estado fija lo que le dejaron. Interviene en el mercado de los hidrocarburos, de los combustibles, en el de la telefonía, el transporte todavía, en el salario mínimo el Estado interviene porque tiene una presencia en el Consejo de Salario Mínimo, y se recuperó algunas funciones. Lo otro es la reforma tributaria regresiva que se hizo, porque aquí se le quitaron a los cafetaleros los impuestos de exportación, a los exportadores de azúcar, se bajó la renta empresarial sobre la ganancia, el pago de 35 a 25, se quitó el impuesto al patrimonio en el gobierno de Cristiani, se le colocó al pueblo el IVA. Fue una reforma regresiva, le quito a los que tienen y le pongo a los que no tienen. En los gobiernos del Frente eso cambió un poco, no mucho. Ha habido un cambio porque se aumentó el pago de la renta empresarial, se subió de 25 a 30, y está el tributo de 5% a las empresas que ganan más de $500,000 para la seguridad. Y se han subido algunas tasas de impuestos al consumo, algunas tasas de consumo suntuario, o digamos no esencial, como la bebida, pero se ha centrado más en la renta. Y se liberalizó del pago de renta a 82,000 personas, porque hoy se pagaba sobre los salarios de más de 317. Se subió el techo. Sí, entonces, correcto, a 503, entonces se liberaliza gente y se cobra más por acá. Hoy, para decirlo de manera muy resumida, de cada $100 que el gobierno recaudaba en el año 2009, más o menos 66, por ahí venían 65, venían de impuesto al consumo. Y el resto era lo directo, que era el de la renta, salarial y empresarial. Hoy los directos dan un 20, pasaron como de 14 a 20, y los indirectos caen a 60. Todavía es regresivo, sí, pero es menos regresivo. Y es sobre todo por la renta empresarial
y también que se puso el impuesto a los dividendos de las empresas. Y hay otros tributos que afectaban a los evasores, pero lo votó la sala, ¿verdad? A los activos de las empresas, a la venta bruta de las empresas, que eso eran buenos, a las imprentas, que pagaran renta. La sala los quitó. Entonces hay un cambio en el tema tributario, en el tema de la privatización. Después podemos dar más detalles de las empresas públicas creadas en el gobierno del Frente. Y finalmente, Arena dejó una economía dolarizada. Eso no se pudo revertir, ¿verdad? Pero no se puede decir que la dolarización es un resultado de los gobiernos del Frente. Dejaron un país con un Estado débil, 25 empresas menos, liberalizado casi todo, una estructura tributaria regresiva y sin política monetaria, el gobierno, ni cambiaria, incluso arancelaria. Eso le deja poco margen al Eso le deja gobierno poco de maniobrar, margen. ¿verdad? En ese contexto llega el gobierno con política fiscal y con una finanza pública en bancarrota. Entonces vienen los datos que ya ha dado Alfonso, se recupera la producción, tenemos un Estado un poco más fuerte. Y hay algo novedoso, que es toda la inversión social. Arena no se preocupó por eso. Paquetes escolares, alimentación, la reforma de salud, pensión básica, solo eso es un programa de varios días, todo lo que se ha hecho en la parte social. Ahora, ¿esto qué resultados da en términos de la producción, en términos de las exportaciones, de la macroeconomía, Alfonso? O sea, de hecho, los datos que nos muestran del comportamiento de la economía en el último año, que es lo que está de alguna manera dejando este gobierno al nuevo gobierno, muestra, por ejemplo, que la dinámica exportadora ha crecido alrededor del 3%. Aunque si nos metemos a estos últimos meses, bueno, es otra cosa, pero digamos, el año pasado, al final de año, se presenta un crecimiento de 3%. Las importaciones crecieron mucho más, estamos hablando de un crecimiento de más del 10%. Pero mucho de esas importaciones tienen que ver con importaciones de bienes de capital y bienes intermedios, que son precisamente productos que sirven para ser transformados en el país en otro tipo de productos que luego pueden ser exportados. Maquinaria, por ejemplo. Exacto, ahí está maquinaria como bienes de capital, pero hay otros insumos que pueden servir para hacer plásticos, para hacer cuestiones de techos, o aspectos de acero, etcétera, etcétera, que tú importas la materia prima y la transformas aquí y lo conviertes ya. O sea, no es importación de consumo. Exacto. Entonces todo eso ha crecido. Entonces tú lo que estás entregando en este momento es una economía que realmente está funcionando bien, ¿no? También por eso hablábamos, por ejemplo, de que las inversiones extranjeras, que son obviamente las que podrían medirnos el interés del sector externo, de los empresarios internacionales en el mercado salvadoreño y en el potencial que El Salvador tiene para utilizarlo en función de sus dinámicas comerciales, podemos ver que obviamente esto ha crecido en forma importante. Según los datos del Banco Central, el año pasado, el flujo de entradas globales, o sea, totales de inversión extranjera directa fue de más de 1.800 millones. Pero digamos, si le retiramos lo que las empresas luego lo trasladan a sus sedes principales en sus países o sus casas matrices, obviamente lo que te queda en este caso es alrededor de 800 millones de dólares. ¿Ya? O sea, lo cual es significativo porque ese nivel, para que veas tú, ese nivel no ha habido en los últimos 30 años, o por lo menos en los últimos 28 años. Son cifras récord. Sí, es cifra récord, o sea, ni en los gobiernos de Arena, ¿ya? Salvo un año donde se vendieron los bancos, pero que fue una venta de bancos. Claro. O sea, no es inversión extranjera, sino que no es que vinieron y invirtieron, sino que básicamente los capitales nacionales vendieron sus bancos. Por eso es que ahí me imagino que se disparó el dato. Se disparó en más de 1.200, 1.400 millones, más o menos. Pero estamos hablando aquí de 1.800 millones de flujo
pero que ya en términos netos son 800 millones. O sea, es un dato interesante, importante de considerar. Entonces, en esa perspectiva, esto te demuestra que hay un interés del sector privado, empresarial, extranjero, y también el nacional. Fíjate los datos que tenemos. Ve, la construcción ha crecido en 6.6%. O sea, la inversión en la actividad de la construcción se ha incrementado en forma importante y eso está mostrando una tendencia de crecimiento de este sector por encima casi de todos los demás sectores. Que ese era uno de los sectores más deprimidos. Exactamente, hace unos 3 años era de los sectores más deprimidos. Hablábamos de cifras de menos 9, exacto, menos 8%, ¿no? Algo así. Hablábamos de tasas negativas de crecimiento o de decrecimiento de la construcción. Ahora está creciendo. Minas y canteras crece a 6.8%, alojamientos y servicios de comida en 4.2%, el comercio en 3%, la industria manufacturera crece en 2.3%, la información y comunicaciones en más de 2.6% y el sector financiero en más de 2.2%. O sea, estamos hablando de actividades económicas que están creciendo sólidamente, ¿ya? En forma significativa, en forma importante y que posiblemente en los últimos años no habíamos visto. Entonces estamos en un buen escenario y eso es lo que va a recibir el nuevo gobierno, o sea, una economía sólida, estable y que sus variables económicas y sus actividades económicas están funcionando bien. Por lo Listo, tanto, eso me lleva al tema de salarios, estabilidad económica, pero eso lo vamos a ver cuando regresemos, ¿te parece, César? Muy bien. Muchas gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos hablando de los factores económicos de nuestro país en este momento de transición. Vamos a ver, César, el tema de la mejora que ha tenido el dinamismo en la industria de la construcción me lleva al tema de los empleos, porque entiendo que la industria de la construcción es uno de los que más empleo genera. ¿Cómo ha sido el comportamiento de estos temas que tienen que ver con empleabilidad, que tienen que ver con salarios, con estabilidad económica de las familias? Mira, yo tengo un cuadro aquí donde podemos comparar los empleos generados en los últimos 10 años del gobierno de Arena y los gobiernos del Frente. Esto es importante, hacer una comparación. El empleo ha crecido en estos años. Entre mayo del 99 y mayo del 2009, estos son datos del Seguro Social del Departamento de Actuariado y Estadística, cifra revisada a agosto del 18. Mayo del 99 a mayo del 2009, 10 años, se crearon 96.000 empleos, 96.021. Y de mayo del 2009 a mayo del 2018, se crearon 151.673 empleos. Estamos hablando de 151.000 versus 96.000. Hay una diferencia de como 55.000 empleos. La diferencia en términos porcentuales es más de 60. Pero si yo completo, no he querido hablar de mayo del 19 porque no tenemos los datos de mayo, los que tenemos es enero. Quise hacer esta comparación. Pero el año pasado se generaron 20.030 empleos. Y tenemos el dato de enero de este año. Del Seguro Social son 16.000, de los cuales 15.000 en el sector privado y 900 y tanto en el sector público. Es decir, que ya cuando completemos mayo, la cifra de empleo en los gobiernos del Frente va a andar como por los 170.000, 180.000. Casi el doble de lo generado en los últimos 10 años de los gobiernos de Arena. Casi el doble. Y estoy hablando de empleo formal de gente que cotiza al Seguro Social. Este es el dato que estoy dando de empleo formal. En el sector privado, Arena creó 92.000 y el FMLN 120.000. Esto hay que restregárselo a la ANEP porque los directivos de la ANEP siempre hablan de que el empleo privado, que el Estado no debe crear empleo, que es el sector privado, pero resulta que los gobiernos de frente han creado más empleo privado que los de Arena. Ahora quiero dar otro dato de empleo, que no es de la gente que cotiza en el Seguro Social, es el empleo en el sector agropecuario. En el sector agropecuario, el 97% no cotiza. La gente que corta café, maíz, frijol, es el segundo sector en empleo.
El primero es el sector servicios, el segundo es el agro, el tercero la industria. Si juntamos industria y construcción, se genera más en la industria que en el sector agropecuario, si lo incorporamos juntos. Fíjate en el campo, entre el año 2001 y 2008, se perdieron en el campo, entre el 2001 y en el 2008, correcto, se perdieron 95.266 empleos en el campo. Esto es terrible, este dato. La encuesta de hogares de propósitos múltiples es hecha en el 2001 en el gobierno de Flores y la encuesta de hogares de 2008 es hecha en el gobierno de Saca, los dos gobiernos de Arena, datos oficiales, nos dicen que en el 2001 el empleo eran en el campo 534.254, en el 2008 438.988. Cuando tú los restas, se perdieron 95.262 en el campo. Esto es impresionante. Esto es lo que te explica la caída del maíz, del frijol, de toda la crisis que hubo. Y la migración. Y también eso profundiza los niveles de pobreza. Claro. Los niveles de pobreza y de migración. De extrema pobreza. Sí, gente que viene a la ciudad, los cinturones de miseria. El empleo informal en la ciudad. En el 2017, no tenemos el dato del 18, estaban trabajando en el campo 511.196. Ya estamos hablando de un aumento con respecto al 8, de 72.208 empleos en el campo, con respecto a 2008, 72.208. Eso hay que sumárselo a los empleos formales, o sea, de los que cotizan. Claro. Estos algunos son formales. El que corta caña, café, lo tenemos dentro del... Pero no lo podemos poner como parte de los que cotizan. Entonces, ¿cuántos empleos ha creado los gobiernos del FMLN? 72.000 hasta el 2017, no tenemos la encuesta del 18, en el agro, más unos 170.000, estamos hablando de 230.000 empleos, más o menos. Y los de Arena crearon 96 y destruyeron 95. Crearon 96 de los que cotizan y destruyeron 95.000 en el campo. ¿Cuál es el saldo aquí? Crearon 1.000 empleos en 10 años. Esta es la realidad de las estadísticas que nosotros manejamos. Repetimos la fuente para el que nos esté viendo. Los del campo son las encuestas de hogares, 2001, 2008 y 2017. Y los otros son del Departamento de Actuarios y Estadística del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Nada más hay que meterse en la página web. Esto es importante. Hay una diferencia grande. Por el lado del salario, los salarios mejoraron en los gobiernos del frente. Entre el año 2001 y el año 2006, los últimos 3 de Flores y los primeros 3 de Saca, no hubo aumento del salario mínimo en el campo. 6 años. Y yo lo digo porque soy miembro del Consejo, o era miembro hasta hace poco del Consejo del Salario Mínimo, y conozco esta información. Bien. Y hubo de esos 6 años, 3 donde se subió en el área urbana. Bien, llega el gobierno del FMLN en el 2009 y durante el primer gobierno, en el de Funes, hubo un aumento de 12% en el 2011, y luego, de 8%, y luego 12%, 4 anual. Bueno, Alfonso era del Consejo del Salario Mínimo, 2013, 14 y 15. Ahí tú tienes un aumento acumulado de 20. Cuando pones 8 y luego 12, es un poco más de 20, porque cuando tú le subes, es sobre un salario mayor. En realidad es más de 20. Y luego el Consejo del Salario Mínimo, en el 2016, ya bajo el gobierno del Frente, con una dirigencia sindical que representa los intereses del sector laboral, con la NEM minoría, aprueba un aumento mucho más alto. Para el año 2017, 21% comercio y servicio, industria, y 20% comercio y servicio. Y en el campo, más de un 30% en algunos rubros y más de 100% en otros rubros. Habían salarios por debajo de $100. Hoy en el campo el mínimo está en 203 para unos rubros y 227 para otros. Y en la ciudad llegó a 304 y en Maquila 299. ¿Cuál ha sido el efecto de este incremento? Bueno, yo te voy a dar un dato de la CEPAL. La CEPAL dice que la pobreza disminuyó, acepta los datos de pobreza en el último panorama social. Dice que la pobreza disminuyó en El Salvador y atribuye la disminución de la pobreza a el aumento de las remuneraciones. Cuando habla de las remuneraciones no se refiere solo al salario mínimo, porque también han subido salarios. En el sector privado generalmente hay ajustes salariales. El aumento salarial se da aunque no se aumente el mínimo.
También incluso el escalafón de salud es aumento salarial, aunque la gente que trabaja tiene un salario mínimo en el gobierno de $300, cubre los alimentos, pero no cubre la canasta básica. Bien, entonces, y también hay escalafón en educación, pero digamos, han hablado de cómo los salarios han mejorado. Y la pobreza bajó solo en el gobierno de Sánchez Serén de alrededor de 33% a 29% de los hogares. Y también ha impactado porque ha mejorado el consumo de la gente. ¿Qué hace una gente con un salario de $300? No tiene propensión al ahorro. Ahí todo es consumo. Todo es consumo. El Banco Central dice que de cada $100 de salario, la gente consume 86 a nivel nacional y ahorra 14. Pero esos son los que tienen salarios que permiten ahorrar. Los que tienen el mínimo no tienen ninguna propensión al ahorro, todo es consumo. Entonces se vuelca al consumo. ¿Y a quién le viene bien que la gente consuma? A las empresas que venden bienes y servicios, sobre todo la micro, la pequeña, los mercados populares. Ahí compra la gente. No va a comprar en los grandes almacenes los que tienen salarios bajos. Y las ganancias de las microempresas, que habían aumentado en 20 millones en el 2016, aumentaron en 158 en el 2017. Las ganancias que superan los 3.000 millones, que ya el Banco Central lo computa como ingreso mixto, donde hay una mezcla de microempresas, trabajo informal, de el que vende por cuenta propia, el que tiene un taller con un empleado. Y que cada vez hay más gente formalizándose, ¿verdad? En esos emprendimientos. En esos emprendimientos. Entonces, en 2017 aumentó la inversión privada, aumentó la inversión pública, aumentó el Producto Interno Bruto 2.3, en el 2018 aumentó 2.5, 2.6, no sé cómo está ajustado, siguió aumentando la inversión privada, la variable de crédito aumentaron de las empresas, no cayó la actividad económica y la inflación se mantuvo baja. En el 2017, que fue el año del aumento grande, fue de 2.06 y el año pasado anduvo en 1. Y este año ya tenemos el dato de inflación, del primer trimestre está en 0.5. No disparó los precios, porque eso generó más ventas, más ganancias, más inversión y más producción, más consumo y más oferta. Pero lo que decía la ANEP en esos días en que se estaba aprobando era que esto iba a ser un caos. Sí, no le hemos pasado la cuenta, pero nosotros tenemos todos los videos de lo que dijo Cardenal, lo tenemos ahí, lo tenemos archivado, ahí está archivado en el Consejo del Salario Mínimo, que van a quebrar empresas, no quebraron empresas, que se iban a ir la maquila, las exportaciones de la maquila crecieron 17% en el 2017, 17%, es tremendo, en el año del aumento. Dijeron que se iban a disparar los precios, la inflación fue baja, que era lo otro, que se iba a perder competitividad a nivel de Centroamérica. Que la economía no iba a crecer. No iba a crecer la economía y creció más que los años anteriores. El año pasado fue el de mayor crecimiento. O sea, todo salió como decía el gobierno y como decían los sindicatos. Ese debate fue público, hay que recordarlo. Entonces le entregamos al nuevo gobierno ahora una situación mejor para, como decía Alfonso, hay un poquito de mejores salarios porque no podemos exagerar. Y hay más empleo. No tenemos una economía con pérdida de empleo, como se heredó en el 2009. Quiero dar un último dato para cerrar con esto del salario. Fíjate que en el 2012 fue el primer año, 2012, donde el salario mínimo en el área urbana superó la canasta de alimentos. Todos los salarios mínimos estaban por debajo de la canasta de alimentos. Y tenemos la canasta de alimentos y la ampliada. Ninguno cubre la ampliada hoy. La ampliada está en 400 en el área urbana y los salarios están en 304. En el campo está en cerca de 300 y los salarios, ninguno cubre la ampliada. Pero en el año 2012 para atrás, ninguno cubría los alimentos. Y a partir del 12, en el área urbana comenzaron a cubrir los alimentos. O sea, alcanzaban para salir de la pobreza extrema. Y a partir del 2017, también en el campo cubren los alimentos. Está pendiente cubrir el costo de la vida todavía. Claro. Ahora, César, ahí es bien importante, y Alfonso, entender y saber interpretar entre lo que se dice y lo que realmente es. Digo, porque estos son datos estadísticos de las instituciones que se encargan de eso, versus lo que se dice en redes sociales, lo que se dice en algunos medios de comunicación, lo que dicen algunos políticos. Uno de los temas, Alfonso, que destacabas es el punto de cómo estos gobiernos han favorecido más a los sectores desprotegidos, desposeídos, a los sectores más pobres.
decía el presidente de la República que ha habido una inversión como nunca antes en la gente. Sí. ¿Cómo podemos interpretar esto? No, de hecho, todos los programas que se han implementado a lo largo de estos años, de estos 10 años, que son programas que nunca se desarrollaron en este país, todo lo que tiene que ver con el sistema de protección social universal, relacionado a eso, que tiene que ver con uniformes, calzado, materiales escolares, alimentación escolar, vaso de leche, todo eso, son millones. Ya luego vamos a ver el monto global. Se ha gastado más de $1.000 millones en eso, en todos los programas sociales esos. El de Ciudad Mujer, el programa de los paquetes agrícolas, el bono para los ancianos, creo que es la pensión universal, todas esas cosas, o sea, todo ese paquete no existía antes. Y obviamente ahora son receptores de esto los sectores más pobres y más vulnerables, que esa era la lógica que se implementa en los inicios del gobierno del FMLN. ¿Ya? O sea, vamos a ir a apoyar esencialmente a esos sectores más vulnerables para darles condiciones. Eso, conjuntamente a otros programas y a otras reformas sociales, como la reforma en salud, que propició primero la gratuidad en el servicio de salud, la gratuidad en el acceso a los medicamentos, la reducción de los precios de los medicamentos a través de la Dirección de Medicamentos y la Ley de Medicamentos. La creación de más unidades, casi duplicar las unidades de salud, más que duplicar las unidades de salud en el país o los centros de salud. La cantidad de hospitales nuevos que se han hecho, el equipamiento de eso, el contrato de gente especializada, las unidades económicas, ¿cómo se llama? Los ECOS, equipos de salud rurales que van a las comunidades, todo eso. Y lo mismo en educación, ¿no? Ha habido reformas en el marco educativo, la escuela de tiempo pleno, etcétera, y todos los ámbitos para recrear a los estudiantes para que no se articulen a marcos de pandillas o de todas esas cosas. Entonces, el apoyo a las iniciativas de emprendedores, de mujeres, de micro, pequeños, medianos empresarios, todo eso ha sido cambios sustanciales, que obviamente, como te digo, en todo el apoyo a estos sectores más vulnerables, de menores ingresos, yo creo que se ha superado con creces más de $1.500 millones en inversión. Ahora, eso que en algún momento la derecha del país calificó como despilfarro, ¿cuál ha sido el impacto en términos de reducir la desigualdad en el país, Alfonso? Pues bueno, precisamente todos estos programas, todas estas reformas sociales, todas estas reformas económicas, que también potenciaron la actividad productiva de los micro, pequeños y medianos productores, que eso es lo que se llamaba el proyecto de fortalecer un nuevo tejido productivo, que era ese grupo, a través precisamente de los programas gubernamentales. Eso ha significado la posibilidad de que la desigualdad en el país se redujera de 0.48, que es bajo el índice de Gini, que significa una alta tasa de desigualdad, hemos llegado a 0.34. O sea, hemos bajado casi 14 puntos a lo largo de todos estos 10 años. Eso hasta es muy impresionante aún para la CEPAL. Dice, pucha, ¿cómo es posible que un país que crece, que tiene un crecimiento relativamente bajo, tiene una capacidad de reducir la desigualdad tan importante? Entonces, claro, es la combinación de esas políticas, la política de mejora de salarios, la política de todas estas reformas sociales, todos esos programas sociales y obviamente también todo un conjunto de políticas de apoyos, ¿no?, a los micro, pequeños empresarios, que ha hecho que obviamente la desigualdad se reduzca, ¿ya? Obviamente, si quisiéramos tomar los datos del grupo más élite del país, que tiene los más altos ingresos,
obviamente estamos hablando que ese grupo, que es un grupo reducido, maneja cerca de 24 mil millones de dólares, que es casi el Producto Interno Bruto del país, ¿ya? Ese grupo. Obviamente es un grupo reducido. Entonces, hay desigualdad, no hay duda que hay desigualdad, pero se ha logrado reducir, ese grupo es un grupo élite, digamos, en términos de concentración, pero todo el resto del paquete del Producto Interno Bruto se ha distribuido de mejor manera y ha logrado mejorar el último decil, que es el decil más pobre, ha subido, ha aumentado, ha mejorado la captación de ingresos. Entonces eso significa que realmente los programas están dando resultados y habrá que seguir profundizando sobre ellos. O sea, el reto del próximo gobierno es que tiene que entrar más a fondo en el proceso de redistribución a través de políticas públicas que beneficien o que establezcan precisamente criterios redistributivos. Ese es el punto. Ahora, César, te escuché decir que ahora el Estado está más fuerte versus el Estado que prácticamente fue reducido a su mínima expresión en los gobiernos de Arena. ¿Cómo se ha fortalecido el Estado? Si pudiéramos graficar eso. Mira, se han creado una serie de empresas e instituciones públicas nuevas. Por ejemplo, en el sistema bancario se creó Bandesal. Arena privatizó los bancos. Pues bueno, el primer gobierno del Frente creó un banco nuevo. El segundo gobierno, el que preside Salvador Sánchez Serén, creó un programa dentro de Bandesal que se llama Banca Mujer, para crédito para mujeres. Por el lado de la educación se creó la universidad en línea. Esa es una institución de servicio nueva. También está el Instituto de Formación Docente. Tenemos la empresa que hace computadoras, creo que de Zacatecoluca, está en Zacatecoluca y le vende computadoras al Estado. Solo ahí llevó 5. Tenemos 6 sedes de Ciudad Mujer, eso no existía, son instituciones de servicio. Tenemos incluso el programa de Ciudad Mujer Joven, también es un programa nuevo ahí. Tenemos el Hospital de la Unión, el Hospital de la Mujer. Hay un hospital que ya va a terminar en Zacatecoluca del Seguro Social, en San Miguel. Alfonso hablaba de que se han multiplicado los establecimientos de salud. Son casi 800. Tenemos centro de recolección de leche materna. Tenemos hogares de espera materna. Todas esas son instituciones públicas de servicio. Tenemos el Instituto Nacional de Radioterapia. Y hay otras, la Dirección General de Medicamentos. Esa es una institución. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Arena, el ITCA se lo concede a FEPADE, de los POMA, una empresa privada, agarra el ITCA en concesión. El FMLN, desde el gobierno, crea la universidad en línea. ¿Qué haría Arena? ¿O qué podría hacer el nuevo gobierno? Arrendársela a los POMA. Ahí debilita al Estado. Crear la universidad en línea es fortalecerla. Es todo lo contrario del neoliberalismo. Son 22 empresas e instituciones públicas, yo solo mencioné como 12, las que han surgido en los gobiernos del Frente. Pero además se recuperó la geotérmica. La Geo, que era una empresa que tenía 36% ya de propiedad extranjera y que iba a ser de propiedad de la Enel por el contrato, iba a ser dueña, el Estado la compró y hoy es dueño de la empresa geotérmica. Entonces tenemos un Estado que tiene más peso en energía, que tiene ya un banco, que tiene más instituciones de servicio por el lado de la salud, por el lado de la educación. Ese es un fortalecimiento. Claro, no se volvió a la situación anterior donde el Estado era dueño de todos los bancos, de la telefonía, pero se ha fortalecido en este sentido. El otro fortalecimiento es por el lado de los ingresos públicos, a partir de una política tributaria que cambió un poco la regresividad y que al distribuir ha tenido estos impactos que mencionaba Alfonso, en el índice de Gini, en la reducción de la pobreza, se ha reducido la mortalidad infantil, la mortalidad materna, todos esos son datos públicos. Incluso la pobreza estaba en 40% y está en 29%, el analfabetismo ya está en 6.5 y estaba en 14%. Ya se va a erradicar más de 150 municipios. Está más fuerte en el tema económico por esas dos vías. Es que yo lo veo. Claro, sigue siendo un Estado débil, que no tiene política monetaria, que tiene muchas dificultades en la política de comercio exterior por el tema de los aranceles, ¿verdad?
pero tiene este rol. Y se han creado 3 sistemas de seguridad social. Uno es el sistema de protección social universal con los programas que mencionaba Alfonso, Ciudad Mujer, paquete, alimentación escolar, la pensión, el programa PATE, agricultura, pero también hay un sistema de protección social de la niñez, la adolescencia y la juventud, con la creación del CONA, con la creación del INJUVE, con la creación de la universidad en línea, con la gratuidad de la UES, con todo lo que se está haciendo para la juventud, los programas que tiene el INJUVE, que hay 1% de jóvenes con todo que ya se quiere legislar para que quede como política pública permanente, pero también seamos productivos. También el programa de remoción de tatuajes, ese es otro, dentro del INJUVE. Otro que tienen que ver con la seguridad pública. Y un sistema de protección social de las mujeres, con la ley de la no violencia, la ley de la igualdad, la 6C de Ciudad Mujer Joven, los hogares de espera materna, los bancos de leche, todo lo que hemos mencionado, conectándolo con las mujeres, la entrega de títulos de propiedad a las mujeres, el Banco de la Mujer, Banca Mujer. Hay todo un sistema. Son 3 sistemas que se han creado de protección universal, mujeres y jóvenes, niños y adolescentes. Eso a través de acción pública. Una parte legislada, donde intervino la Asamblea, pero con un presidente que no vetaba el proyecto de ley, porque yo he escuchado gente que me dice, no, la ley de la no violencia la aprobó la Asamblea, todos los diputados. Sí, pero si el presidente la veta, se necesita que Mauricio Funes esté de acuerdo, porque Arena vetó muchas cosas desde el gobierno que aprobara la Asamblea en el pasado, ¿verdad? Entonces, aquí hay un sistema donde ha intervenido el Ejecutivo, que es el que lo promueve, y ha tenido apoyo con la Asamblea porque se ha logrado mayoría en algunas cosas. En otras cosas no se ha podido. Claro. Bien, todo eso es un Estado protector de la población más vulnerable bajo una concepción de derecho, porque son derechos de la población. Y eso es fundamental porque la ciudadanía tiene que estar consciente de ese giro, porque hoy tenemos más garantías de esos derechos y algo importante también es que la gente está cobrando más conciencia sobre eso. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos venimos al cierre para ver los desafíos, ver hacia el futuro. Ya venimos con... Bueno, seguimos hablando de la economía del país. Alfonso, ya para cerrar, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno que va a entrar para continuar con estos índices favorables para el país? Bueno, yo creo que tiene que profundizar y en algunos casos tal vez mejorar las políticas públicas que se han implementado. En el área económica, ¿ya? Creo yo que tiene que seguir acentuando el criterio de fortalecer el tejido productivo de la micro, pequeña y mediana empresa, el tema de la innovación y la competitividad, que es importantísimo para que los emprendimientos y las empresas se articulen de mejor manera en el mercado internacional. Entonces, ahí hay un apoyo que tiene que darse desde la institucionalidad pública al sector empresarial para que innove, para que sea más competitivo, ¿ya? Crear todas las condiciones que faciliten ciertamente la inversión, ¿ya? O sea, de hecho, durante estos años se hizo mucho por facilitar y crearle incentivos a los empresarios privados, nacionales y extranjeros. Pues eso tiene que terminar de mejorarse porque ya hay toda una legislación aprobada para eso, ¿ya? De tal manera que se puede avanzar mucho más y mejorar esas condiciones para que haya más inversión y la economía crezca. Entonces hay un ámbito económico importante donde el nuevo gobierno tiene que apostar. De hecho, también todo el cambio de la matriz energética es fundamental. De hecho, cuando el gobierno del Frente llegó al gobierno, la gran queja de los empresarios era que el costo de la energía era muy alto. Ahora el costo de la energía se ha reducido y está casi, es la segunda más baja de Centroamérica, ¿ya? Después de Guatemala. Y posiblemente pueda bajar más cuando se instalen esas plantas de gas natural que van a generar energía.
etcétera. O sea, se ha hecho un cambio en la matriz energética. Antes producíamos alrededor de 1000 megawatts, ahora producimos más de 2000 megawatts. Hemos duplicado la capacidad de generación de energía en el país. O sea, son cambios esenciales. El cambio en la infraestructura del país también ha sido fundamental. Se plantea que en infraestructura se ha invertido más de 1.500 millones de dólares en todas estas carreteras, caminos rurales, puentes, etcétera, etcétera. Más de 1.500, y se han hecho más de 5.109 obras. O sea, está hablando de una cosa impresionante que nunca en el país se hizo, ni en los 20 años de Arena. O sea, estás hablando de hechos importantísimos que tienen que ser retomados por este gobierno, y si este nuevo gobierno quiere demostrar que realmente es mejor, pues bueno, tiene que superar todos estos indicadores que están presentes en este momento. ¿Qué pasa si no se sigue con esto? ¿Qué riesgos hay para el país? Bueno, si no se sigue, se debilita el Estado y pueden aumentar los niveles de pobreza y el desempleo. Porque si cae la producción del país, si se abandona el agro, si se frenan los proyectos energéticos en infraestructura, entonces tendrá un impacto en la producción nacional y en el empleo. Los índices sociales se deterioran, todos los índices, y los económicos. Yo lo que espero también es que continúen los programas sociales, ¿verdad? Que no se vaya a abandonar ninguno, que se profundicen, que las compras gubernamentales sigan como están, en el sentido de que apoyan a los ganaderos que dan el vaso de leche, para el vaso de leche, a las microempresas que le venden al Estado. O sea, que se intente fortalecer al Estado. El Estado todavía es débil, se ha fortalecido en los gobiernos del frente, pero todavía sigue siendo un Estado débil. A mí me parece que eso es fundamental. La continuidad de toda la inversión social en el país, cero privatización. Y resolver el problema de las pensiones, que es un tema pendiente, y también el tema de la evasión de impuestos para que el Estado tenga más dinero. Ya le aprobaron el préstamo para el Ministerio de Hacienda, se están implementando medidas, y ojalá que Hacienda pueda aumentar su recaudación en estos años. Perfecto, Alfonso, César, gracias. Es muy enriquecedor platicar con ustedes. Quiero agradecerles por ponernos al día con estos índices económicos. A ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden. Hay más para todos y para todas en Gente Ve. Pasen buenas noches. Gracias.